Dios les bendiga en esta hermosa mañana, mis amados hermanos. Qué bueno es poder sintonizarnos con Cristo a través de este medio que Dios en las redes sociales nos ha permitido en un momento tan difícil, en un momento de prueba y de dificultad, de angustia, quizás hasta de temor. Estamos llegando hasta tu hogar a través de este mensaje que le hemos titulado El precio del seguidor de Cristo. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 y 35. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versos 25 al 35. Cuando lo hayas encontrado, inclinas tu rostro, cierras tus ojos y vamos a orar. Amantísimo Dios, como la alabanza, Señor, que está sonando, Padre, tu nombre es maravilloso. Y damos gloria y honra por todo lo que tú nos permites, Señor, hacer. En este día, Señor, tan glorioso, donde tu palabra dice que las misericordias son nuevas cada mañana. Glorioso, Señor, porque tu nombre es majestuoso, es poderoso en toda la tierra. A pesar de que nuestros corazones quizás estén adoloridos, nuestra mente quizás confusa, tu Espíritu Santo está hoy con nosotros. Entra, Señor, a este hogar, entra a esta familia, entra a esta persona que nos está viendo por este medio, y que tu Espíritu Santo toque lo más profundo de su vida. En el nombre poderoso de Jesús, perdónanos, Señor, si de alguna manera te hemos ofendido. Perdona, Señor, nuestra nación, las naciones del mundo, tu pueblo que está remanente, Señor, en cada nación. Allí mismo ahora, Señor, mandamos esta palabra de fortaleza y de protección a nuestros hermanos y de misericordia para la nación de Ecuador. Dios mío, para ese lugar de los Estados Unidos, donde la pandemia ha cobrado, Señor, muchas vidas, donde la pandemia, Señor, está llevando mucho luto a los hogares. Te pedimos que intervenga, Señor. Allí, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en España, allí mismo en China, Señor, en cada una de las repúblicas en Centroamérica y en Iberoamérica, en Europa, Señor, donde quiera que tu poder maravilloso se deje sentir en esta mañana y traiga alivio a esa palabra, que traiga fortaleza a nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Te saluda René Meléndez, pastor general de la iglesia wesleyana en El Salvador, y quiere compartir en unos minutos el precio del seguidor de Cristo. Y para ello voy a invitarte a que abras tu Biblia en la cita que mencionara al principio. ¿La tienes? Yo leo para ti y tú me sigues con tu vista. San Lucas capítulo 14 y el verso 25 al 35. Y dice de la manera siguiente: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Cuando nosotros vemos esta palabra en el Evangelio de Marcos y vamos a Lucas capítulo 14, nos lleva y nos invita a aquel momento de que la sangre de Cristo se derramó en la cruz del Calvario para salvarnos y para llevar mucha vida y vida en abundancia. Y cuando hablamos de este precio de seguir a Cristo, dice el verso 25: grandes multitudes iban con él, y volviendo se le dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo
que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacerle burla de él. Versículo 30, diciendo de esta manera: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando él, otro, está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El versículo 34, hablando de la sal, si pierde su sabor, dice: buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué será sazonada? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojarán fuera. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios dice en esta mañana a la iglesia. Vivimos en tiempos difíciles. Para la iglesia, en medio de la historia, no ha sido fácil el poder presentar un mensaje que transforme la vida de las personas. No ha sido fácil llevar esa palabra a aquellos que aún se resisten a la verdad del Evangelio. Sin embargo, hay un precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario hace más de 2020 años atrás. Y que ese mismo precio, en esa sangre y en esa llaga preciosa, nos puede salvar y limpiar de todo pecado y de toda maldad. Cuando yo me refiero acerca del precio, quiero hacer mención acerca de el amor sacrificado de Cristo, porque requiere sacrificar el amor a los padres. A veces va a ser un sacrificio el amor hacia la esposa o los hijos, por cumplir la tarea de predicar el Evangelio. Evangelistas, misioneros. Hoy por hoy la iglesia en muchos lugares, a pesar de la cuarentena, a pesar del cierre de fronteras, de muchos aspectos que hace unos meses nos sorprendió cuando llegó esta enfermedad, tenemos que pagar y sacrificarnos de toda forma para llevar el mensaje. Cuando nosotros hablamos de este mensaje, la vida es necesaria darla por Cristo. Mateo capítulo 10 y el verso 37 al 30. Mateo capítulo 10 y el verso 27 al 30 dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El verso 29 dice, a manera de pregunta: ¿no se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae sin vuestro Padre no lo permitiese. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¡Qué seguridad! ¡Qué bendición la que podemos ahora obtener! Ya que si el Señor tiene preocupación por los pajarillos, cuánto más tu vida, que es preciosa. Cuánto más la vida de la humanidad que hoy se ha volcado a clamar. Esa vida que en Cristo se está haciendo una verdad en nosotros. Cuántas cosas Dios ha preparado para que aún en esta cuarentena nos volvamos al Señor. Es necesario que esa vida de Cristo entre en nuestra vida. Cuando nosotros recordamos esta vida de Cristo, los discípulos, las personas que oían, las multitudes, eran transformadas, eran renovadas. Aquel que venía con angustia de una enfermedad, el Señor le sanaba. Aquella persona que venía de lo más alto, Señor, oh, qué bueno es tu nombre. Tú le dabas la respuesta. Aquellos discípulos que creyeron en ti, oh Dios, los que ahora creemos, es una
bendición el que podamos proclamar este evangelio. La vida sacrificada de Cristo. Me emociona cuando comparto contigo que esta vida sacrificada se muestra llevando cada día a la par las situaciones y ocupaciones, intereses personales que se presenten, medidas que seguimos a nuestro Señor. A medida que cada uno de nosotros tomamos en cuenta ese sacrificio, esa bendición de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, que Dios envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Podemos quizás ahora preguntarnos, pastor, ¿y por qué las circunstancias de este tiempo? Pues yo quiero decirte que nada tiene que ver las circunstancias de este tiempo con las circunstancias anteriores. Lo que tiene que ver es que un día Cristo pagó esa seguridad de bendición, no solamente en esta vida, sino en la siguiente, en la eterna. Limpió completamente nuestros pecados. Su sangre preciosa nos lavó desde la coronilla hasta la planta de los pies. Gente leprosa vino y Dios lo sanó. Gente leprosa se condujo a Él y el Señor los salvó, los bendijo, los sanó. Aquel ciego Bartimeo gritando junto al camino alzó su voz, y ese precioso sacrificio que ahora contamos con esa bendición nosotros, en ese momento en carne propia, en persona propia, Cristo le devolvió la vista. Dios nos va a devolver la tranquilidad si la has perdido. Dios nos va a devolver la salud si la has perdido. El Señor está con nosotros, y si Él por nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos hablar entonces del amor y la vida sacrificada, que esto se traduce en aquellos que somos fieles seguidores de Cristo, fieles seguidores de su palabra, cumplidores de promesas, cumplidores de una verdad eterna elaborada para todos aquellos que le siguen, para todos aquellos que creen a esta hora, para todos aquellos que puedan abrir su corazón también, y que si se han alejado, hoy puedan venir en arrepentimiento. Estamos en un tiempo donde el arrepentimiento es una necesidad, es básico para que la mano de Dios se extienda y nos proteja, nos limpie, nos purifique, no solamente en el alma, sino que en el ambiente. Esa epidemia en el nombre de Jesús tiene que retroceder. Esa epidemia tiene que irse. Esa epidemia tiene que pasar. La prueba pasará. La prueba pasará. ¿Te recuerdas cuando los discípulos iban en el arca con el Señor Jesucristo? Dice la palabra del Señor que Él dormía tranquilamente, plácidamente. Cuando de repente se turbaron por aquellas olas, el viento que era contrario, y despertaron a Jesús, y Jesús, cuando se despertó y los vio tan atribulados, les dijo: ¿qué les pasa, hombres de poca fe? Y dice la Escritura que envió la palabra, reprendió el viento, reprendió la tempestad, reprendió todo lo que se había levantado, y todo se puso en calma. Aquel mar agitado por las olas, aquellos vientos que quizás hacían que el agua penetrara en esa barca, y con el temor de morir, los discípulos acudieron a Jesús, y Jesús los fortaleció por la fe, por la confianza. Es ese tiempo ahora, es tiempo de confianza, es tiempo de fe, y siempre Dios estará con nosotros. El amor y la vida sacrificada se traduce en seguir a Cristo. Él dijo que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Significa que has hecho una evaluación entonces en lo que yo ahora he hablado. Significa que has hecho una evaluación del precio de seguir a Cristo, aceptando las demandas, los costos. Todo esto representa hoy la diferencia en un mundo indiferente. Quiero invitarte a que confíes que el Señor estará por nosotros. Dios muestra a sus seguidores el precio a pagar. Lucas capítulo 14, verso 28 al 32 lo declara. Y ese precio a pagar es todo o nada. Por medio del ejemplo escrito en estos versículos, nosotros podemos entender
que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros. Lucas capítulo 18 y el verso 29. Lucas capítulo 18 y el verso 29 dice de la manera siguiente: que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Es porque la parábola al fariseo y el publicano era esto. Él dice: tomando Jesús a los 12, le dijo: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Hablaba de lo que Él iba a padecer por nosotros. Hablaba de ese tiempo significativo en la cruz del Calvario. Los golpes, las injurias, todas esas vergüenzas que Cristo pasaría, lo estaba anunciando previo al sacrificio, previo a su muerte. Pero qué lindo que no la muerte fue sobre Él para vencerlo, sino que Él venció la muerte. Y como Él ha vencido, nosotros también venceremos. Amor, vida, sacrificio, quiere decir seguir a Cristo. Todo o nada. Cuando hablamos de estas cosas, de todo o nada, recordemos que el Señor, en medio de aquella gente atribulada, en medio de aquella gente que se dedicaba a la pesca, aquella gente que se dedicaba a ver las profecías para qué tiempo y para qué personas era aplicado, todo aquello que el Señor hizo, incluso antes de padecer, a lavarle los pies a los discípulos y mostrarles que el que quiere ser grande en el reino tiene que ser servidor de todos. Cada cosa bien elaborada de los ejemplos que Dios nos dio para que nosotros prosiguiéramos con eso. Tenemos que seguir pescando, pero ya no solamente aquellos peces que Pedro y Juan pescaban cuando eran pescadores, sino ahora pescadores de hombres, como Él lo dijo. Yo quiero invitarte, mi amado amigo y hermano, mi pastor, maestro, profeta, que todos pastores nos unamos y sigamos predicando las verdades del Señor. Es cierto, Cristo está a la puerta. Es cierto, las profecías se están cumpliendo. Pero todavía un momento, un pequeño momento, quizás podamos ser atribulados. Pero Él ha prometido estar con nosotros. Todo o nada. Esa es la pregunta que nos hacemos en este momento. Esa es la pregunta. El apóstol Pablo entendió en este principio de todo o nada. Esa es la pregunta. Y vuelvo y recalco, esa es la pregunta. ¿Estás dando todo por el Señor? A pesar de la situación que no hay mucho alimento, a pesar de que no hay esa libertad fuera de nuestros hogares, ¿todo o nada? ¿O es que tu fe está decayendo? ¿O es que te sientes desconsolado? Pues quiero decirte que el Espíritu Santo está para consolarte. El Espíritu de Dios está para darte la fuerza. El Espíritu de Dios está para decirte: ánimo, ven a mí. Y oiga bien, ven al Señor y Él será todo aquello que tú necesitas ahora. El apóstol Pablo entendió este principio. Y quiero citar en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Esas palabras que nos llenan de gozo y de paz. Esas palabras apostólicas que nos dan una verdad para seguir. Hablando de proseguir al blanco, el capítulo 3, verso 7 dice: pero cuántas cosas eran para mí. Oye bien, ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Has estimado tú también en estos tiempos? ¿Has pensado en que necesitamos más humildad? ¿En que necesitamos estar en armonía con el prójimo? ¿En que necesitamos
estar no solamente unidos por este tiempo que pasamos, sino siempre en el Espíritu de Dios. Somos uno en Cristo. Yo lo hablé hace unos días atrás. La unidad del cuerpo de Cristo debe de seguir en medio de la tormenta. Él traerá paz, Él traerá fortaleza, Él traerá bendición, Él proveerá en ese momento. El apóstol Pablo dice, recapitulando, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, cuántas cosas para los empresarios, cuántas cosas para el pueblo de Dios eran una ganancia. Sin embargo, ahora le están dando gracias a Dios por la provisión. Es cierto, nos estamos preparando para una situación económica caótica, pero sabes, Dios suplirá, Dios proveerá. Él abre las puertas, como lo declaramos al principio del año, puertas abiertas en este 2020, puerta de la oveja, puerta del pescado, puerta vieja y ahora la puerta del valle, que nos hace visualizar cada una de ellas en nuestra vida, cómo ha sido nuestro comportamiento, cómo está siendo nuestra vida en la familia, cómo está siendo nuestra vida en el empleo que tenemos, que Dios nos ha dado, en el trabajo, en donde sea. La industria está hoy sufriendo, pero quiero decirte que Dios enviará su mano poderosa y hará que todo aquello que quizás el enemigo quiso destruir, quiso robar, todo esto se reproduzca, se multiplique al 100%. No tengas temor si eres un empresario, si eres una empresaria, si eres un hijo de Dios. Está garantizada por ese sacrificio en la cruz del Calvario de Cristo, que Él te sacará adelante. No temas, o es todo o es nada. Cuando hablamos de estas circunstancias, el pasaje nos lleva a Hebreos capítulo 11, que yo lo denomino el pasaje o el capítulo de la fe. Hebreos capítulo 11 y el verso 26, y dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Mira, wow, teniendo el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, hablando acerca de ese gran paladín de la fe, como fue Moisés. Ese hombre que recibiendo un llamado, recibiendo una encomienda, fue y sacó de Egipto con grandes milagros y prodigios al pueblo de Dios. Lo dirigió hacia la tierra prometida. Pasaron muchas dificultades, pasaron muchas situaciones adversas, pero sabes, la mano de Dios siempre estuvo en el desierto, un lugar donde no había nada. El Señor envió maná, el Señor envió agua, el Señor hizo que de la roca fluyera el agua, hizo que del cielo cayera pan, que nunca se había visto ese milagro dentro del pueblo de Israel. Venía de tiempos de esclavitud, venía de tiempos de angustia, y el Señor los sacó con mano poderosa, los introdujo a la tierra prometida. Y nos da el ejemplo entonces en estos paladines de la fe en Hebreos 11, que este Moisés rehusó ser príncipe en Egipto, ser príncipe con Faraón. Y sabes, Dios muestra su amor para con nosotros hoy, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra del Señor nos sigue diciendo y narra lo que los fieles seguidores hacen a través de la fe. Por medio de la fe podemos flanquear muchas cosas, obstáculos que se pongan en nuestra vida, enfermedades, necesidades, lo que sea. La fe es la que necesitamos hoy y siempre para seguir adelante. ¿Estás siguiendo a Cristo? ¿Estás con Él? Sé fiel, esfuérzate y sé valiente.
El Señor Jesucristo pide entonces que nos despojemos de todo aquel peso, de toda aquella carga, y que hagamos un sacrificio, una entrega total. Quizás nunca había reflexionado cuán preciosa es la vida, cuán precioso es el alimento que llega a tu mesa. Quizás nunca habías reflexionado la importancia de andar afuera de la casa, de disfrutar de todo lo que Dios alrededor en su creación ha hecho. Y ahora que momentáneamente se ha perdido, creo que después de esto, tu reacción, mi reacción, debe de ser mejor que la vida que llevamos anteriormente. La sal es buena, leíamos al principio. Pero si se vuelve insípida, ¿cómo recuperará el sabor? Si tu fe se quebranta, si tu fe se termina, ¿qué podemos hacer? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. De manera que todos los que nos acercamos a Dios, tenemos que creer, tenemos que tener fe que Él está por nosotros. Mateo capítulo 5, verso 13, Marcos 9, 50. El que tenga oídos, que oiga en esta oportunidad, que vea la misericordia del Señor que es nueva cada mañana. Estamos en este tiempo de cuarentena en muchos países, como aquí en El Salvador. Hay angustia, hay dolor, hay duelo, hay mucha confusión. Pero el sacrificio de Cristo hace posible lo imposible. Lo que para el hombre es imposible, para nuestro Dios es posible. No pierdas ese sabor. No pierdas la fe. No pierdas tu confianza en ese sacrificio en la cruz del Calvario. No pierdas ese clamor. Y aún después de este tiempo, te invito a que sigas constante, a que sigas recibiendo de Dios, a que sigas recibiendo de sus misericordias, pero también pregonando la palabra, enseñándola. Maestros, sigan enseñando la palabra. Profetas, sigan diciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos a través de su palabra. La confianza, la bendición, la nutrición que viene en boca de un pastor, el evangelio que tiene que correr a aquellas personas que todavía no conocen o están resistiendo el mensaje de salvación eterna. A todos ellos les llamo hoy a que sigamos constantes, a que sigamos creyendo, a que sigamos que nuestro galardón es seguro. Invito a todo aquel que quizás se ha alejado del Señor, que no estaba haciendo la voluntad de Dios, a volverse a su Padre. Y los que no lo han conocido como nosotros, que lo conocemos a Él, que manifestamos sus obras, que pregonamos la palabra, que nos esforzamos por cumplir sus mandamientos. Invito a que vengas a Él y le conozcas como tu suficiente Salvador personal. El que tenga oídos, que oiga. ¿Qué te parece si ahí donde estás reflexionas un momento en estas palabras que he tratado de llevarlas a lo más profundo de tu corazón? Palabras que ahora es para ponerlas por obra. No venga a ti ningún resentimiento de las cosas del pasado.
El Señor quiere hacerlo nuevo hoy, tu presente, tu futuro. Cierra tus ojos. Como siempre lo digo, toma la mano de las personas que están a tu lado. ¿Lo quieres hacer? Oramos al Señor. Amantísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos, Señor, para pregonar tu palabra. En medio de los tiempos difíciles, seguirla dando a conocer. Que tu palabra se revele, Señor, en los corazones de los que escuchan, porque por el oír viene la fe, por el oír tu palabra. Bendito sacrificio, oh Dios, por medio de Cristo que nos has enviado. Gracias porque tu sangre poderosa nos limpia de todo pecado. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Aquella persona que está enferma. Aquella persona que brotan de sus ojos lágrimas. Tú has dicho que tú enjugarás en aquel día nuestras lágrimas. Dios y Padre Celestial, ten misericordia en nuestro país. Señor, las noticias que escuchamos de lo que se va a acrecentar en estos días, de lo que se espera. Confiamos, Señor, que si tú venciste la muerte, también nos ayudarás a vencer este tiempo de muerte, de pesar, de desconsuelo. Oh Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, calma, Señor, la tempestad. Envía tu paz, reprende, Señor, de nuestro país y del mundo entero, de todos aquellos que claman tu nombre, Señor, esta peste, este virus, llámese como se llame. Situaciones, Dios, ahora en el corazón que no son agradables a ti. Repréndelas de nosotros. Santifícanos en tu verdad por medio de tu palabra, Señor. Esta mañana, Dios, nos humillamos delante de ti. Esta mañana, Señor, te pedimos que visites nuestro país del norte al sur, del este al oeste, y te quedes en los hogares de aquellos donde nunca permitieron que tú estuvieras. Ahora estás presente por medio de la fe, por medio del clamor, por medio del arrepentimiento. Palabras, Señor, de Nehemías vienen a mi mente mientras oro a ti, oh Dios. Mientras oramos con mis hermanos allí en sus casas. Ahí donde ese niño, donde esa niña, donde ese esposo, donde esa esposa, donde esos abuelos, la familia en general, Señor, está pidiendo tu protección, está pidiendo tu provisión. Ahí en el nombre de Jesús, llega. Ahí en el nombre de Jesucristo llega. Poderoso Dios, poderoso Jesús. Ese bendito sacrificio, Señor, nos ha servido de generación en generación y nos sirve en este tiempo. Se sigue glorificando, oh Dios. Gracias. Gracias, Jehová de los ejércitos. Gracias, Dios, por tu protección. Gracias, Dios, por la provisión que tú envías. Gracias, Señor, por aquellos en los centros hospitalarios, en todos aquellos, Dios, que a pesar de la cuarentena están sirviendo, llevando alimento, llevando, Señor, artículos de primera necesidad si es necesario.
Señor, bendice. Bendice a los que extienden su mano y pueden hacerlo. Al necesitado. Dios y Padre, a los que están ahora mismo, Señor, con síntomas de esta enfermedad, disípala. Arranca de raíz ese virus, Señor, y pon tu sangre que limpia. Pon tu sangre preciosa por medio de tu llaga, sana. Por medio de tu sangre limpia y perdónanos de todo pecado y de toda maldad. Señor, estás visitando, Dios, los lugares de aflicción. Estás llegando, Señor, estás pidiendo a los hombres un espacio en su vida, en sus hogares, para morar con ellos. Te abrimos nuestros corazones como siempre lo hemos hecho. Oh Dios y Padre Celestial, llénanos y danos ahora la paz. Ministro paz en el nombre de Jesús. Ministro paz para cada uno de los que están conmigo en estas redes sociales. Les bendigo en el nombre del Señor, amén. Les bendigo y les invito a seguir teniendo esos devocionales en sus hogares, a seguir orando. Es un tiempo de humillación, es un tiempo de sacrificarse, es un tiempo de esperar en silencio la salvación que viene de Jehová. Paz en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde. Hasta la próxima ocasión, si el Señor no ha venido. Dios te bendiga.